Pues muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Autopsia de la Psique. Está aquí conmigo Juan Mana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Anima? Bien. Aquí vamos a presentar un programa. Generalmente habíamos tomado mucho el mundo paranormal. Hoy vamos a ver lo que es el mundo, pero de los misterios sin resolver, ¿no? Y sobre un tema que raya entre lo científico, lo absurdo, lo irreal, hasta el fraude, ¿no? Así es. Ahora vamos a platicar un poquito de lo que son las figuras de Acámbaro. Las figuras de Acámbaro, estas figuras de Acámbaro vienen a romper toda una perspectiva, porque mucha gente dice o comenta que las figuras vienen a romper esto a connotación a lo que te voy a comentar, de que efectivamente o posiblemente sí convivieron los dinosaurios con los seres humanos. Así es, y fíjate, esto viene muy a colación de los objetos fuera de lugar, que son cosas que se han encontrado, que ya hablaremos en algún momento de ellas, en lugares donde no deberían de estar o donde no se supone que deberían de estar. Y una de estas pues es la evidencia pseudocientífica o científica que se tiene de que en algún momento los seres humanos fueron capaces de convivir con dinosaurios y que lo dejaron plasmado en unas figurillas que fueron las que se encontraron, ¿no? Así es, unas figuras bastante raras. Ahorita yo creo que en unos 5 o 10 minutos ya están las figuras en nuestra página de Facebook. Recuerden que nuestra página de Facebook es Autopsia de la Psique. Entonces ahorita en unos 10-15 minutos se están cargando las fotos, las estamos subiendo. Es una historia muy interesante de un explorador alemán. ¿Tú tienes por ahí el nombre? Sí, se llama Valdemar Hulsruth. Esto, si no mal recuerdo, fue en 1944, cuando él, a bordo de un caballo acompañado de un habitante de ahí de Acámbaro, van en caballo y descubre él así sin querer, mirando hacia la orilla de la vereda por donde venían, una figura que le llamó mucho la atención. Él baja del caballo, la desentierra y empieza a observar que es una figura. Él no la pudo clasificar en su momento porque no decía, bueno, esto es precolombino, esto es raro, porque pues vaya, era una especie como de dinosaurio. Él inmediatamente identificó que era una especie como de dinosaurio, pero que no correspondía ni con el tiempo, ni con la época, ni con la cultura que los había realizado. Así es. De hecho, esta parte de Acámbaro está en el estado de León, Guanajuato, que es en la Ciudad de México, bueno, en México como país. Y al encontrar esta figura, bueno, pues salta la pregunta de si se podrían encontrar más, ¿no? No solo una o dos, sino cuántas se podían llegar a encontrar. Pues, bueno, se han encontrado infinidad de piezas. Creo que la colección va ahorita, en ese momento, cuando él hace esta investigación, iba en 35,000 figuras. Sí. Él, después que descubre esta pieza, le dice a la persona con la que iba, dice, oye, esto es de aquí. Dice, aquí salen a cada rato desenterrando, siempre hay un montón de figuras. Y él comenta, dice, bueno, por cada una que tú me traigas, te voy a dar un peso en aquel entonces, ¿no? Te voy a dar un peso o una cantidad X. Y le dice, ¿en serio? Dice, sí, en serio. Y la primera sorpresa que se lleva es que le llevan una carreta llena de estas figuras. Carreta de esas como las de cemento, no crean que carretas así de caballos, ¿no? Llenas de estas figuras, y en donde le sigue llamando la atención de que ahora las figuras que antes eran dinosaurios, también descubre unas que son en forma que él mismo llamó alienígenas, que parecían extraterrestres. Le llamó la atención que esas figuras de dinosaurios o esas figuras también antropomorfas, porque hay unas figuras que no tienen una explicación, no se podría decir que eran como hombres dragón, como hombres mono. Inclusive hay unas figuras de monos que en la zona jamás existieron, ¿no? Los simios como tal. Entonces le llamó mucho la atención ese tipo de figuras. Y aparte otra relación de estas figuras es que había unas que tenían relaciones sexuales zoofílicas con figuras como dragones, como dinosaurios, con simios, relaciones sexuales entre seres humanos, entre los mismos extraterrestres. Y dentro de las figuras había también unas especies como de pipas que no eran pipas, porque no, nada más tenían la figura de la pipa
y no eran en sí la pipa, la función que tiene una pipa para fumar. Había flautas que tampoco tenían esa relación porque no estaban huecas, sino eran la pieza completa. Él empieza a dudar de la veracidad, dice, bueno, estos me están cotorreando, ya agarraron avión, y dice, bueno, pues ya me vieron la cara, las están fabricando, las están haciendo, ¿o qué? Esto, cuando dice, me están haciendo fraude, va a investigar de dónde las están desenterrando. Las personas que por ahí vivían dicen, sí, cómo no, lo vamos a llevar a donde las desenterramos. Y dice, pero ahí no es donde hay muchas. Esto es cerca de un cerro que está por ahí en Acámbaro que se llama el Torito o el Toro, el Cerro del Toro, y desentierra, él está viendo que están desenterrando las figuras. Entonces más le llama todavía la atención. Sí, y vale la pena también descartar que cuando él empezó a dudar de la procedencia de estas figuras, empezó a analizarlas y a compararlas con figuras de otras culturas, al grado de que no pudieron determinar si se trataba de alguna cultura en especial. O sea, no encontraron cuál era la cultura que los había hecho, y se quedó con la duda, bueno, ¿realmente son antiguas? ¿Realmente las están haciendo? ¿O qué es lo que pasa? Entonces él, junto con otras personas ya que se empiezan a involucrar en esta cuestión de que podría ser un fraude, las mandan a analizar con carbono 14. Esto, bueno, más o menos para que se den una idea de qué es lo que pasa, toman una muestra y la llevan al laboratorio, y a base de un proceso científico pueden determinar más o menos la fecha, un rango de fecha en donde se fabricó esta pieza, o lo que sea, se puede datar casi cualquier cosa, y se dan cuenta que las más nuevas tienen alrededor de 1110 años y las más antiguas alrededor de 4530 años antes de Cristo. O sea, estás hablando de que son piezas que no pudieron haber hecho en el momento en el que las empezó a pagar. Y ese es otro trancazo que le da a todos los estudios científicos que hay. ¿Por qué? Porque te está situando la fecha de las piezas como muy antiguas, sí, pero no en la época de los dinosaurios, ¿no?, sino mucho más para acá, vamos a llamarlo así, en tiempo más cercano, pero estamos hablando de 2500 años, ¿no? Esto te hace, este es el primer trancazo. El segundo trancazo es cuando descubren que es una de las culturas más antiguas que hay en México. ¿Por qué? Por la antigüedad de las piezas. 3, el tipo de la relación entre dinosaurios y estas figuras, que te dices, bueno, entonces si existieron estas figuras, o la persona que los imitaba se dirigió a libros de, vamos a llamarlo, de texto de ese tiempo, para poder ver a los dinosaurios y poderlas realizar parecidas. Pero la prueba de carbono 14 se realizó, si no me equivoco, 2 veces, porque no dudaron de la primera y se hizo una nueva, ¿no? Una segunda medición. El INBA, en este caso el Instituto Nacional de Antropología e Historia, dice, no, pues estas son falsas, no puede ser que exista este tipo de cosas, ¿no? Este investigador alemán, ¿me repite su nombre? Sí, él se llama Waldemar Hulsruth. Hulsruth dice, bueno, pues oye, entonces algo está mal, ¿no? ¿Están mal ustedes o estoy mal yo? Y dice, yo voy a seguir con mi investigación. Él sigue sacando piezas todavía más fantásticas. Estamos hablando de como de deidades, no sé, como tipo astronautas, extraterrestres. Volvemos al caso de los dragones. Y empieza a sacar figuras ya más parecidas a los dinosaurios, un estegosaurio, dinosaurios que son herbívoros, de esos grandísimos como los que sacaban en la película de Jurassic Park. Inclusive había una especie como de pterodáctilo, hay otro como tipo tiranosaurio rex, que dice, bueno, entonces no me queda más que decir que sí, efectivamente existieron los seres humanos con los dinosaurios. Entonces él se enfrenta a una vicisitud, 2, una, que lo que él tenía en sus manos iba a ser un trancazo para la historia fenomenal. ¿Por qué? Porque pues daba por muertas muchas teorías. Y la otra es o que iba a ser un científico muy grande, o la otra es que lo iba a hundir para siempre. Sí, claro. De hecho, en la segunda datación que se hizo con el carbono 14, resultó que algunas de las piezas sí eran de fabricación reciente, pero hubo muchas otras que no pudieron situar en una época
más cercana, sino se quedaron con el resultado de los 4.300 o 4.500 años antes de Cristo. Entonces es ahí donde salta. Por una parte sí es como obvio que estas personas se dedicaron a reproducir lo que encontraban para que les pagaran más dinero, pero sí estaban encontrando por otro lado estas piezas que, pues, si te pones a pensar en qué punto de la historia estás parado, o sea, qué es la realidad de la historia y qué no es realidad de la historia. O sea, realmente hubo una convivencia entre los dinosaurios y los seres humanos, y si no hubo esa convivencia, entonces desde entonces ya se sabía que habían existido los dinosaurios y se sabía cómo eran. Entonces ahí hay como como una duda que no sabes para dónde moverte, ¿no? Hacia qué creer. Bueno, fíjate que era tanta la fascinación que tenía este alemán por estas piezas, que su colección empezó a ser inmensamente más grande que su casa. La casa la llenó de piezas, y era tanta la colección que tenía que llegó inclusive a dormir en su bañera porque ya no cabía ni con todas sus piezas. Esto también llamó la atención de los primeros, que son los que buscan fortuna, ¿no? Los estadounidenses. Viene por ahí debe también venir el nombre de la persona de Estados Unidos que viene a investigar y le dice, oye, a ver, ¿cómo está esto que estás encontrando estas figuras? Y dice, bueno, a ver, para mi nombre. Se llama Charles Di Peso. Y viene de la American Foundation de Arizona, que él fue el que en el 52 se acercó a ver, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y de hecho él también fue a ver el lugar de donde las estaban sacando, fue a ver la excavación y se dio cuenta que en realidad no estaban sacándolas de por encimita, sino realmente ya tenían una excavación hecha profunda de donde estaban sacando las piezas. Lo extraño es que la superficie de las piezas no parecía tener tantos años de antigüedad. O sea, él lo veía y parecía que eran nuevas. Uh-huh. Sin embargo, pues las estaban desenterrando de una profundidad considerable. Bueno, esto lógicamente cuando lo descubrió nuestro investigador alemán, cuando descubre que está aquí el americano, Valdemar, nuestro investigador alemán dice, bueno, tú nada más vienes a burlarte de mí y a quedarte con los créditos de mi investigación. Al haber este celo, el gringo se regresa a su casa a decir que todo lo que estaba ahí era un montón de fraude, que no servía para nada, que las piezas eran fraudulentas y elaboradas por la misma población, que el investigador alemán Valdemar era una especie como de persona no apta de sus facultades mentales para poder realizar este tipo de investigaciones, que ya estaba muy obsesionado con el tema, y total que buscó la manera de deshacer toda la investigación que Valdemar ya había hecho, así de desacreditarlo ante la ciencia. Valdemar, al contrario, empezó a juntar su colección y dijo, bueno, es que si yo hablo de esto, lógicamente me van a tachar de loco. Y para mala fortuna de él, Limba dice, bueno, ok, te vamos a dar el beneficio de la duda. Antes de la investigación del carbono 14, el Limba va y dice, bueno, a ver dónde está vamos a investigar una prueba selectiva en el Cerro del Toro y vamos a abrir un pedazo de tierra y vamos a ver qué es lo que encontramos. Para su fortuna o desfortuna, o eso fue lo que informó el Instituto de Investigación, no encontró ninguna figura de dinosaurios, no encontró figuras antropomorfas, etcétera, etcétera. Solamente clasificó las piezas que eran clasificables de este grupo de chipícuaro, así se llaman, los chipícuaros, que solamente eran vasijas, ollas, cosas ornamentales, pero bueno, empiezan a descubrir huesos de caballo, mamuts, cráneos, pues también con una antigüedad bastante lejana. Sí, lo que pasa es que ya la investigación empieza a tomar otro tinte, ¿no? Vale mencionar de que también el instituto que fue a investigar se quedó con piezas. O sea, al no poder determinar su procedencia ni la edad que tenían, retuvieron varias de las piezas para poder hacer investigaciones más a futuro. Cosa que hasta ahorita pues no se ha sabido más noticias.
y la postura oficial es que son falsas hasta que no se demuestre lo contrario, por un lado. Y por el otro lado encuentran que hay huesos de un caballo junto con los de un dinosaurio a profundidades similares. Así es. Y además de seres humanos. Entonces, ¿cómo puedes desmentir algo cuando estás encontrando una evidencia diferente de lo mismo? Que en algún momento se cruzaron los seres humanos con los dinosaurios. Que científicamente es imposible. Es imposible. Bueno, después vamos a hablar de otra evidencia que hay sobre esto mismo, pero el Instituto de Investigación dice, no, esto es un fraude, vamos a medio tapar esto, hay que dejar algo ahí para que la gente pueda seguir observándolo, como las ruinas, etcétera, etcétera, y desmiente toda esta teoría de Valdemar y se va. Entonces Valdemar dice, bueno, yo sigo con mi colección, sigo juntando las piezas, sigo haciendo mi colección para yo poderla estudiar, y el instituto en México ya le dice a los demás, todo lo que está en Acámbaro es un fraude, no crean en esto, no crean en aquello, este investigador está completamente mal de sus facultades mentales y pues todo es fraude. Y para su fortuna, como a los 2 años después de que el INBA cierra el INAH cierra esta investigación, capturan a 2 personas que estaban haciendo saqueo ahí precisamente cerca del Cerro del Toro, y los descubren con 2 piezas precisamente eran más piezas, pero supuestamente nada más eran 2 de figuras de dinosaurios. Sí. Entonces, y es gente que fue a buscarlas con precisamente el escándalo que formuló esta investigación. Van estas 2 personas, saquean y las agarran in situ. Sí, con las piezas en la mano, así es, y los agarran con piezas de dinosaurio, que te hace pensar que dices, bueno, entonces si ellos son saqueadores y vinieron y las sacaron, no creo que se hayan aventurado a irlas a comprar porque son saqueadores, ¿no? Claro. Entonces fueron, las saquearon y el INAH volvió a decir, no, esto es un fraude. Y para mala fortuna de nuestro investigador Valdemar, pasa el tiempo y sufre un accidente que hace que golpee su cabeza, y sí, efectivamente fue perdiendo la cordura, la ecuanimidad, y ya no le permitió llevar esta investigación a más allá de lo que pudiera presentarse, ¿no? Así es. Pues sabes, también algo muy curioso es, si tú como Instituto Nacional de Antropología e Historia estás investigando un lugar y encuentras pruebas de que algo así puede o pudo llegar a suceder, no lo sacarías a la luz tan fácilmente. O sea, sería ir contra la historia no nada más de tu país, de la humanidad. Entonces, el aventarte el round de decir, ¿sabes qué? Yo encontré pruebas que dice que los seres humanos y los dinosaurios estuvieron en un mismo tiempo, se conocieron y a lo mejor hasta convivieron a un nivel de utilizarlos como bestias para el arado, para lo que sea. Es aventarse a una comunidad científica mundial encima impresionante. Y también hay que tomar en cuenta esa parte de la postura, ¿no? Muy probablemente el aventurarse a decir con pruebas tan pues a medias que esto era cierto, pues significaba mucho para México como país, ¿no? Y es mejor ponerse del otro lado. Pues sí, porque te ibas a aventar a todo el mundo. Hay quien dice que sí, efectivamente hay restos, hay ruinas, eso es totalmente comprobable, pero que alguien tuvo la osadía, sin ser consciente de esto, que se encontró un yacimiento de arcilla que pudo haber sido de 4,000 años y que hizo las figuras. Entonces, con la arcilla y la antigüedad, pues bien pudo haber perpetrado un fraude de este tipo, pues, sí, datando las piezas muy antiguas, ¿no? Fabricados después. Este fabricante se llama Otilón Tinajero, que era tal como lo admitió, que pues eran los propios, ahora son responsables del museo. El museo de Valdemar está ahora en Acámbaro, era la casa de Valdemar con todas sus figuras. Sus figuras duraron guardadas mucho tiempo, creo que desde los 60s hasta hace poco, hasta el sexenio de Vicente Fox, que Vicente Fox, yo creo que de entre las pocas cosas que hizo bien fue reabrir fue abrir el museo de Valdemar,
con las piezas que tenía ahí guardadas, que también ya estaban deteriorándose mucho por el tiempo, por las ratas, por etcétera, etcétera, y abre este museo nuevamente de Valdemar, y ya tienen las piezas en exposición para el pueblo de Acámbaro. Sí, y siento yo que es una parte muy importante el hecho de que puedas ir y comprobarlas o verlas por ti mismo, ¿no? Hay muchas fotografías en internet que pueden encontrar también en el blog de Autopsia de la Psique, y en el Facebook van a encontrar las imágenes, pero son realmente impresionantes. No es algo común, pues. Si son una copia o son un fraude, están muy bien hechas. Sí, y volvemos a lo mismo, o sea, es casi imposible que, si estamos hablando de 1953, 1944, más o menos en ese periodo, en donde pues era muy difícil tener acceso a la educación, ¿no? Viniendo pues, en este caso de lugares tan rurales, que no era tan factible pues que tuvieras un libro. A lo mejor alguien por ahí se consiguió un libro de dinosaurios y empezó a copiarlos tal cual del libro, ¿no? Pero por ejemplo se ven dinosaurios draconianos o mexicanos luchando con tiranosaurios, ¿no? Como aquellas películas de los 70, 60 que era cavernícolas contra los dinosaurios, ¿no? Entonces sí. Dices, bueno, o fueron del fruto de la imaginación de la familia Tinajero, que era la que proveía de estos artefactos a Valdemar, ¿no? Sí, y fíjate, estoy viendo las figuras, algunas fotografías. Hay algunas que parecen como de plastilina, no tanto como de barro o de arcilla, sino como arcilla. Plastilina. Pero hay una que me llama mucho la atención y es como un monstruo del lago Ness. Es muy extraña esta imagen. Es como una textura entre pasta, madera, barro, no sé, es muy extraño. Tener la imaginación para hacer... ¿Cuántos modelos te gusta que fueran? No, estamos 10,000 hablando... modelos, de las 32,000 eran 10,000 modelos diferentes. Es que... Sácate de la cabeza 10,000 modelos diferentes. Sácate de la cabeza 10,000 modelos diferentes, y aparte, o sea, hay en forma de ritual, hay relaciones zoofílicas con estos, pues no sé, hablamos de reptiles, hay extraterrestres, pues hay una infinidad de figuras. Creo que ya están en el Facebook, no sé, pero ahorita sí, ya están en el Facebook. Son figuras bastante complejas, bastante raras, como para que tú digas, así como tú dices, no, haberse sacado 35,000 y más las que siguieron descubriendo después de la muerte de Valdemar, pues es imposible, ¿no? Hay una parte que dijiste que me llama mucho la atención. Hacen figuras en rituales. Uh-huh. Y los rituales pues tienen que ver con deidades que son desconocidas aquí. Me llama la atención algunas que decías, es que hay humanoides que parecen ser extraterrestres junto con los dinosaurios como en algún tipo de ritual. El mismo museo los clasificó como figuras extraterrestres. O sea, la clasificación del museo tiene figuras así como tal, figuras antropomorfas, figuras de dinosaurios, figuras antropomorfas. Y pues vaya, necesitarían ustedes ver la especificidad. Ya lo pueden ver, están ya en las fotos en el Facebook, ya están las fotos, inclusive está la foto del museo de Valdemar Husrud, del alemán. El Facebook es Autopsia de la Psique. Entonces ya están las fotos ahí, ya las pueden ver, son las figuras de Acámbaro. Y lo más impresionante de esto es que, pues te digo, rompe con una teoría de que si, bueno, en Acámbaro radica en que todas esas miniaturas aparecen algunas que representan al hombre de Chipícuaro, que es el que supuestamente creó estas figuras, luchando con extrañas bestezuelas, muy similares a los dinosaurios. En caso de que el descubrimiento fuese real, esto significaría que hace 3,000 años aún había grandes reptiles en América, y lo que es más importante, el hombre habría tenido contacto con ellos. Imagínate el romper con el esquema que tú ya tienes de tu historia y de repente decir, vaya, o sea, los dinosaurios no se murieron cuando se suponía, según la historia, que se murieron, y luego todavía decir, el ser humano existió con ellos hace 5,000 años,
y todavía que tengas figuras de extraterrestres o de deidades que no conoces teniendo relaciones con reptiles, con dinosaurios y demás. ¿Qué parte de la historia es la que tienes que reescribir con toda esa información? Que era algo que hablábamos en algunos de los otros programas. ¿De dónde venimos? Así es. Y de hecho, esta evidencia, que vamos a hablar más adelante de un tema que tú tienes preparado, que está bastante interesante, en donde hay una huella de un dinosaurio junto a la huella de un ser humano. De un ser humano. En sentidos contrarios, además. Y es una de varias que son las cosas que decíamos en un principio, los objetos fuera del lugar. Y vamos a platicar más adelante de ellos. Hay muchísimos. Y hay unos que realmente son increíbles que los hayan encontrado. Y no son registros de la gente local de un lugar. Son registros de científicos que han descubierto las cosas. Y ya que lo tratemos, vamos a ver más ampliamente todas estas cosas. Nada más me gustaría cerrar con esto para que ustedes mismos la analicen. Al final de cuentas, la conclusión la van a tener ustedes mismos. Pero me gustaría cerrar con esto. Las mediciones realizadas en 1968 por el laboratorio de Isótopos Inc. en Nueva Jersey, a partir de las pruebas de carbono 14, fechan algunas de las figuras entre los años 1110 a.C. y 4530 a.C. En 1972, otras pruebas, esta vez mediante termolucencia, realizadas por la Universidad de Pensilvania sobre dos figuras, situaban la modelación en 2500 años antes de Cristo. A pesar de que estas pruebas se hicieron tan solo a unas pocas figuras, los resultados son obviamente concluyentes. Y también está el hecho de que Valdemar jamás quiso hacer negocio de su descubrimiento. Si todo fuera una farsa o no de Valdemar, su descubridor, quien estaba detrás de esta gran mentira. Entonces, ¿quién, no? Exacto, ¿quién se haría rico con eso? Así es. Y no se hizo. Bueno, pues esto nos da que la conclusión pues la tenemos que sacar nosotros mismos. Las figuras se encuentran expuestas en el Museo de Acámbaro, en el Museo de Valdemar Husrud, en Acámbaro, iba a decir Acámbaro, Michoacán, pero ya no está en Michoacán, ahora está en Guanajuato, porque Acámbaro perteneció a un tiempo también a Michoacán, pero ahora ya pertenece a Guanajuato. Este museo se encuentra ahí pueden ver, no todas las piezas, porque algunas piezas fueron robadas, otras piezas fueron sustraídas para sus estudios, pero ahí pueden visitar este museo de Valdemar Husrud. Así es. Bueno, pues nos despedimos. Espero que les haya gustado este programa. Juanma. Muchas gracias a todos y estén pendientes de los programas que siguen, tenemos buenos temas para platicar. Así es, su amigo el ánima de Coyoacán se despide y estamos en Autopsia de la Psique.